La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del pequeño departamento en Coyoacán. Elena miraba el vestido azul marino extendido sobre la cama, el único decente que tenía, mientras su hija Sofía entraba apresurada a la habitación. «Mamá, ¿ya estás lista?» «El Uber llega en 20 minutos», dijo Sofía, ajustándose los aretes de perlas que habían sido de su abuela. Elena suspiró profundamente. A sus 52 años, con las manos curtidas por años de trabajo en la tintorería del barrio, se sentía completamente fuera de lugar ante la idea de asistir a la fiesta de compromiso de Sofía en el exclusivo salón del Polanco. «Mija, ¿estás segura de que quieres que vaya? No conozco a nadie de la familia de Ricardo», murmuró Elena, pasando sus dedos por una pequeña mancha en el vestido que no había logrado quitar del todo. Sofía se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. Las diferencias eran evidentes. Las manos de Sofía, suaves y con manicura perfecta, contrastaban con las de su madre, marcadas por el trabajo duro. «Claro que quiero que vayas, eres mi mamá. Además, Ricardo está ansioso porque conozcas a sus padres». Elena no pudo evitar recordar el día que conoció a los padres de Ricardo. Había sido un encuentro breve en un restaurante elegante de San Ángel, donde ella se había sentido tan incómoda que apenas había probado bocado. La madre de Ricardo, una mujer impecable con un collar de perlas que probablemente costaba más que todo lo que Elena ganaba en un año, la había mirado de arriba abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sofía, mi amor, yo...» Elena se detuvo al ver la expresión de su hija. «Está bien, déjame terminar de arreglarme». Mientras Elena se ponía el vestido, no podía dejar de pensar en cómo había llegado hasta aquí. Había criado a Sofía sola desde que su esposo murió en un accidente de construcción cuando la niña tenía apenas 5 años. Cada peso que ganaba en la tintorería lo había invertido en la educación de su hija. Las noches de desvelo, las horas extra, los sacrificios, todo había valido la pena cuando Sofía se graduó con honores de la UNAM en Administración de Empresas. «Te ves hermosa, mamá», dijo Sofía, ayudándola con el cierre del vestido. Elena se miró en el espejo. El vestido le quedaba bien, pero no podía evitar sentir que algo no encajaba. Sus manos ásperas, su cabello con canas que no podía costear teñir con frecuencia, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que contaban historias de preocupación y trabajo. En el Uber camino al salón, Sofía parloteaba nerviosa sobre los preparativos de la fiesta. Elena la escuchaba a medias, mirando por la ventana cómo el paisaje cambiaba gradualmente de las calles conocidas de Coyoacán a las amplias avenidas de Polanco, con sus edificios modernos y tiendas de lujo. «Mamá, hay algo que debo decirte», dijo Sofía de repente, bajando la voz. «Los papás de Ricardo... Bueno, ellos organizaron todo. Invitaron a mucha gente importante, socios del despacho de abogados del papá de Ricardo, algunos clientes». «¿Y?», preguntó Elena, aunque presentía lo que venía. «Es solo que... tal vez sería mejor si no mencionaras lo de la tintorería. Ya sabes, para evitar malentendidos». Elena sintió un nudo en la garganta. «Malentendidos». Así llamaba su hija ahora a la vergüenza de tener una madre trabajadora. «Entiendo», fue todo lo que logró decir. El salón, los jardines de Polanco, era aún más imponente de lo que Elena había imaginado. Candelabros de cristal colgaban del techo, las mesas estaban decoradas con arreglos florales que parecían obras de arte, y los meseros circulaban con bandejas de platillos que Elena no sabía ni cómo se llamaban. Al entrar, Ricardo se acercó a recibirlas. Era un joven apuesto, de unos 30 años, con ese aire de confianza que da el haber nacido en privilegio. «Elena, qué gusto que haya podido venir», dijo, dándole un beso en la mejilla. «Mis padres están ansiosos por saludarla». Pero cuando se acercaron al grupo donde estaban los padres de Ricardo, Elena notó cómo Sofía la tomaba del brazo y sutilmente la dirigía hacia otro lado. «Mira, mamá, ahí está la mesa de bebidas. ¿Por qué no te sirves algo mientras saludo a los socios del papá de Ricardo? Es puro protocolo aburrido», dijo Sofía con una sonrisa forzada. Elena entendió. Su hija la estaba escondiendo. Se dirigió a la mesa de bebidas, donde un joven mesero le ofreció champán. Elena negó con la cabeza y pidió agua. Con el vaso en la mano, se refugió en una esquina del salón, observando cómo Sofía se movía entre los invitados con una gracia que ella nunca había visto antes. Su hija parecía otra persona. Reía de manera diferente. Gesticulaba con elegancia estudiada. Incluso su forma de hablar había cambiado. «Disculpe, ¿es usted familia de los novios?», le preguntó una señora elegante que se había acercado. Soy amiga de la familia», mintió Elena, las palabras quemándole la garganta. La señora asintió y siguió su camino. Elena se sintió más sola que nunca en medio de toda esa gente. Observó cómo Sofía era presentada a diferentes grupos de personas, siempre manteniéndose alejada del rincón donde ella estaba. En un momento sus miradas se cruzaron,
Y Elena vio en los ojos de su hija algo que la destrozó. Alivio. Alivio de que su madre se mantuviera alejada, invisible. Las lágrimas amenazaban con salir, pero Elena las contuvo. No iba a llorar ahí. No iba a darle a esa gente la satisfacción de verla débil. Se enderezó, alisó su vestido prestado y decidió que, aunque le doliera, soportaría la velada por Sofía. Después de todo, ¿no había soportado cosas peores por su hija? Lo que Elena no sabía era que la noche apenas comenzaba y que pronto todo cambiaría de una manera que nadie en ese elegante salón podría haber imaginado. Tentar nuevamente. Gok editar capítulo 2. La revelación inesperada. Elena llevaba ya una hora refugiada en su rincón, observando cómo la fiesta se desenvolvía a su alrededor como una obra de teatro en la que ella no tenía papel. Los invitados reían, brindaban, compartían anécdotas sobre viajes a Europa y cierres de negocios millonarios. Ella solo asentía cuando algún mesero pasaba cerca, rechazando educadamente los canapés que no sabía cómo comer sin hacer el ridículo. De pronto, sintió una mano en su hombro. Era una mujer mayor, de unos 70 años, con el cabello blanco recogido en un elegante moño y un vestido negro sencillo pero evidentemente caro. «Disculpe, señora, ¿no es usted Elena Mendoza?», preguntó la mujer con una sonrisa cálida. Elena se tensó. «¿Cómo sabía su nombre?». «Sí, soy yo», respondió cautelosa. «Lo sabía. Soy Carmen Herrera. Usted no me recuerda, pero hace años usted me ayudó muchísimo en la tintorería de la calle Hidalgo. Mi esposo había manchado su único traje bueno con vino tinto justo antes de una entrevista importante. Usted trabajó hasta tarde para dejarlo impecable». Elena parpadeó, tratando de recordar. Habían sido tantos clientes a lo largo de los años. «Ese trabajo que consiguió mi esposo nos cambió la vida», continuó Carmen. «Ahora es socio principal en Herrera y Asociados. De hecho, es uno de los socios del papá de Ricardo». La ironía de la situación no se le escapó a Elena. Mientras su hija la escondía por trabajar en una tintorería, aquí estaba alguien agradeciéndole por ese mismo trabajo. «Me da mucho gusto saber que les fue bien», dijo Elena con sinceridad. Carmen se sentó a su lado, ignorando las miradas curiosas de otros invitados. «¿Sabe? Mi esposo siempre habla de usted. Dice que fue la única persona que no lo miró con lástima cuando llegó con su traje manchado y los ojos rojos de haber llorado. Usted solo le dijo, no se preocupe, lo vamos a resolver». Y así fue. Mientras conversaban, Elena no notó que Sofía las observaba desde el otro lado del salón, con una expresión de pánico en el rostro. Su hija se excusó rápidamente del grupo con el que estaba y se dirigió hacia ellas. «Señora Carmen», dijo Sofía con una sonrisa tensa. «Qué gusto verla. ¿Ya conocía a mi amiga Elena?» «¿Tu amiga?», Carmen frunció el ceño. «Pero sí es tu madre, querida. La reconocí de inmediato. Tiene sus mismos ojos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía palideció. Elena bajó la mirada, y Carmen los observó a ambas con una mezcla de sorpresa y comprensión. «Ya veo», dijo Carmen suavemente. «Sofía, ¿podrías traerme un vaso de agua? Me siento un poco mareada». Era una excusa evidente, pero Sofía no tuvo más remedio que alejarse. Carmen esperó a que estuviera fuera de alcance para hablar. «Elena, ¿su hija se avergüenza de usted?». «No es eso», se apresuró a defender Elena a Sofía. «Es solo que este no es mi mundo. Ella quiere encajar, tener una buena vida. No la culpo». «Tonterías», dijo Carmen con firmeza. «Mi esposo y yo venimos de un barrio humilde en Iztapalapa. ¿Sabe cuántas veces intenté esconder mi origen cuando empezamos a tener éxito? Demasiadas. ¿Y sabe qué aprendí? Que negar de dónde vienes es negar quién eres». En ese momento, se escuchó el tintineo de una copa. El padre de Ricardo había subido al pequeño escenario que habían montado para la ocasión. «Queridos amigos, familia», comenzó con voz pomposa. «Esta noche celebramos la unión de dos familias. Mi hijo Ricardo ha elegido a una joven excepcional, Sofía, quien ha demostrado ser una profesional brillante, educada en las mejores instituciones». Elena escuchó cómo el hombre hablaba de Sofía como si fuera un currículum andante. Ni una palabra sobre su bondad, su perseverancia, o cómo había luchado para llegar donde estaba. Todo era sobre logros, conexiones, apariencias. «Y por supuesto estamos encantados de unir nuestras familias. Dos linajes de profesionales exitosos», continuó el padre de Ricardo. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Dos linajes de profesionales exitosos? ¿Qué había de malo en ser una trabajadora honesta? ¿Acaso su sacrificio, su dedicación, su amor incondicional no contaban para nada? Carmen pareció leer sus pensamientos. «¿Sabe qué, Elena? Creo que esta gente necesita escuchar algunas verdades». «No, por favor», suplicó Elena. «No quiero arruinar la fiesta de Sofía».
Arruinarla. Mi querida Elena. Creo que lo que se necesita aquí es un poco de autenticidad. Mientras tanto, Sofía había regresado con el vaso de agua, pero se había quedado paralizada al ver la expresión decidida en el rostro de Carmen. Conocía esa mirada. La había visto en las juntas de negocios cuando Carmen estaba a punto de cerrar un trato importante o poner a alguien en su lugar. «Señora Carmen, por favor», empezó Sofía. Pero Carmen ya se había puesto de pie. «Licenciado Domínguez», llamó Carmen al padre de Ricardo. «Creo que hay alguien más que debería decir unas palabras esta noche». El hombre se detuvo en medio de su discurso, claramente molesto por la interrupción. «Por supuesto, Carmen. ¿Te gustaría decir algo?» «No yo», dijo Carmen con una sonrisa. «Pero creo que la madre de la novia merece la oportunidad de expresar sus sentimientos en un día tan importante». Un murmullo recorrió el salón. Elena sintió que todas las miradas se posaban en ella. Sofía parecía a punto de desmayarse. Yo no», balbuceó Elena. «Vamos, Elena», la animó Carmen. «Estoy segura de que todos aquí querrían escuchar a la mujer que crió sola a esta joven extraordinaria». El padre de Ricardo no tuvo más remedio que asentir, aunque su sonrisa era claramente forzada. «Por supuesto, señora...» «Perdón, no recuerdo su apellido». «Mendoza», dijo Elena poniéndose de pie con las piernas temblando. Elena Mendoza. Caminó hacia el escenario sintiéndose como si cada paso durara una eternidad. Podía sentir los ojos de todos sobre ella, evaluando su vestido modesto, sus manos sin manicura, su cabello sencillo, pero algo en las palabras de Carmen le había dado una fuerza que no sabía que tenía. Al subir al escenario y tomar el micrófono, sus ojos encontraron los de Sofía. Su hija la miraba con una mezcla de terror y súplica. Elena tomó una respiración profunda. Lo que dijera en los próximos minutos podría cambiarlo todo. «Buenas noches», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Soy Elena Mendoza, y soy la madre de Sofía». El silencio en el salón era absoluto. Elena podía sentir el peso de la expectativa, del juicio, pero también algo más, su propia verdad pugnando por salir después de una noche de esconderse en las sombras. Lo que nadie en ese salón esperaba era que Elena Mendoza, la mujer de manos curtidas por el trabajo, estaba a punto de dar el discurso más importante de su vida. Tentar nuevamente Gok editar capítulo 3. Las palabras del corazón. Elena sostuvo el micrófono con manos que ya no temblaban. Una calma extraña la invadió mientras observaba los rostros expectantes. Algunos con curiosidad, otros con evidente desdén. Y Sofía, su hija, la miraba como si el mundo estuviera a punto de terminar. «Sé que muchos de ustedes no me conocen», comenzó Elena, su voz ganando firmeza. «Y entiendo por qué. No pertenezco a su mundo de oficinas elegantes y reuniones de negocios. Mis manos», levantó las manos para que todos las vieran, «no están suaves por teclear en computadoras o firmar contratos. Están marcadas por años de trabajo en una tintorería». Un murmullo incómodo recorrió el salón. La madre de Ricardo intercambió una mirada significativa con su esposo. «Pero estas manos», continuó Elena, «han planchado miles de camisas, han quitado manchas imposibles, han trabajado hasta la madrugada para que mi hija pudiera tener libros, uniformes, y sí, también para que pudiera asistir a la universidad que la convirtió en la mujer brillante que es hoy». Elena buscó los ojos de Sofía, que ahora brillaban con lágrimas contenidas. «Cuando el papá de Sofía murió, yo tenía dos opciones, rendirme o luchar. Elegí luchar. Cada día durante 20 años, me levanté a las 5 de la mañana para abrir la tintorería. Cada peso extra que ganaba lo guardaba para Sofía. Cuando ella estudiaba para sus exámenes, yo estudiaba con ella, aunque no entendiera la mitad de las cosas, porque quería que supiera que no estaba sola». Carmen Herrera asentía desde su mesa, sus propios ojos húmedos. Otros invitados comenzaban a escuchar con genuina atención. «Recuerdo una noche». Elena sonrió con tristeza. Sofía tenía 15 años y llegó llorando porque en la escuela se burlaron de ella por llevar el mismo vestido a 2 fiestas seguidas. Me partió el corazón no poder comprarle uno nuevo. Esa noche, desarmé uno de mis vestidos viejos y le hice uno nuevo con mis propias manos. No era de marca, no era elegante, pero estaba hecho con todo mi amor. Sofía ahogó un sollozo. Ricardo la tomó de la mano, pero ella la retiró suavemente. «Hoy veo a mi hija aquí, rodeada de todo lo que yo no pude darle, y me siento orgullosa. Pero también me duele». La voz de Elena se quebró por un momento. «Me duele que sienta que tiene que esconderme, que mi existencia es un malentendido que debe evitarse». El silencio en el salón era sepulcral. Incluso los meseros habían dejado de circular. «Señor Domínguez». Elena se dirigió directamente al padre de Ricardo. «Usted habló de unir 2 linajes de profesionales exitosos. Permítame corregirlo.
Mi linaje es de mujeres trabajadoras. Mi madre fue empleada doméstica. Mi abuela vendía tamales en la calle. Ninguna tuvo estudios, pero todas tuvieron algo que el dinero no puede comprar: dignidad. El hombre se removió incómodo en su asiento. ¿Y si mi hija se va a casar con su hijo? Quiero que sepa exactamente de dónde viene. Viene de un hogar donde aprendió que el trabajo honesto no es motivo de vergüenza, donde aprendió que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter, donde aprendió que el amor de una madre no conoce límites ni condiciones. Elena hizo una pausa, observando cómo sus palabras calaban en la audiencia. Algunos invitados habían bajado la mirada, quizás recordando sus propios orígenes humildes que habían tratado de enterrar. Sofía, mi amor. Elena miró directamente a su hija. Sé que he sido una carga para ti esta noche. Sé que mi presencia complica tu nueva vida. Pero necesito que sepas algo. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de las manos ásperas, ni de los vestidos remendados, ni de las noches sin dormir, porque cada sacrificio valió la pena para verte llegar hasta aquí. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía ahora. Pero sí me arrepiento de una cosa, continuó Elena. Me arrepiento de haber aceptado esconderme esta noche. Me arrepiento de haber permitido que mi hija sintiera que tenía que elegir entre su pasado y su futuro, porque la verdad es que no hay futuro auténtico sin honrar de dónde venimos. Elena se quitó el pequeño collar que llevaba, uno sencillo con una medalla de la Virgen de Guadalupe. Este collar era de mi madre. Se lo di a Sofía cuando entró a la universidad, pero ella me lo devolvió diciendo que no combinaba con su nueva vida. Esta noche lo llevo yo, pero representa todo lo que somos: fe, trabajo, perseverancia y amor. Valores que ningún salón elegante puede opacar. Un aplauso solitario rompió el silencio. Era Carmen Herrera poniéndose de pie. Pronto, otros se unieron. No todos, pero sí muchos más de los que Elena hubiera esperado. Una última cosa, dijo Elena, alzando la voz sobre los aplausos dispersos. Sofía, mi niña, te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Y si Ricardo te ama de verdad, amará también cada parte de tu historia, incluyendo a la madre tintorera que tienes. Porque el amor verdadero no pide que escondas nada, sino que abraza todo lo que eres. Elena dejó el micrófono en su lugar y comenzó a bajar del escenario. Sus piernas temblaban ahora que la adrenalina comenzaba a bajar. No sabía qué esperar. ¿La echarían de la fiesta? ¿Sofía la perdonaría? ¿Había arruinado el futuro de su hija? Pero mientras caminaba, algo extraordinario sucedió. Un hombre mayor se puso de pie y comenzó a hablar. Mi padre era albañil, dijo con voz fuerte. Construyó la mitad de las casas en Coyoacán con sus propias manos. Hace años que no lo menciono en estas reuniones. Una mujer del otro lado del salón se levantó también. Mi madre cosía ropa en una maquila. Trabajaba 16 horas al día para mandarme a estudiar. Uno a uno, varios invitados comenzaron a compartir sus propias historias de orígenes humildes, de padres trabajadores, de sacrificios familiares. El salón elegante se llenó de repente de verdades largamente silenciadas. Elena llegó hasta donde estaba Sofía, quien se había levantado de su silla. Madre e hija se miraron, y en ese momento, todo el dolor, la vergüenza y el amor no expresado fluyó entre ellas. Mamá, susurró Sofía. Yo lo siento tanto. Pero antes de que pudiera continuar, algo inesperado sucedió. La madre de Ricardo se acercó a ellas. Elena se preparó para lo peor, pero la mujer la sorprendió. Señora Mendoza, dijo con voz pausada. Su discurso me ha recordado algo que había olvidado hace mucho tiempo. Mi propia madre trabajaba limpiando casas. Hace décadas que no lo menciono. Creo que todas necesitábamos escuchar sus palabras esta noche. El momento fue interrumpido por el padre de Ricardo, quien subió nuevamente al escenario, claramente intentando retomar el control de la situación. Pero algo había cambiado en el ambiente. La perfecta fachada de la fiesta se había resquebrajado, y por las grietas se filtraba algo mucho más valioso: autenticidad. Elena no sabía qué vendría después, pero por primera vez en toda la noche, se sentía exactamente donde debía estar, de pie, con la frente en alto, siendo completamente ella misma. Tentar nuevamente, Gokeditar capítulo 4. El verdadero comienzo. El padre de Ricardo carraspeó incómodo frente al micrófono, claramente sin saber cómo continuar después del discurso de Elena. El ambiente en el salón había cambiado por completo. Ya no era la celebración perfectamente orquestada que había planeado. Bueno, balbuceó. Creo que todos necesitamos un momento. Por favor, disfruten de la cena que será servida en breve. Bajó del escenario rápidamente, dirigiéndose hacia su esposa con pasos apresurados. Elena observó cómo algunos invitados se acercaban a Sofía, pero su hija solo tenía ojos para ella.
Mamá, necesitamos hablar, dijo Sofía tomándola del brazo. Por favor, ven conmigo. La guió hacia una terraza adjunta al salón, donde el ruido de la fiesta se atenuaba. La lluvia había cesado, dejando el aire fresco y limpio. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, recordándole a Elena cuán lejos estaban de su barrio en Coyoacán. Mamá, Sofía comenzó a llorar. Soy una hija horrible. Te escondí, te negué, te hice sentir que no eras suficiente cuando eres todo para mí. Elena la abrazó, sintiendo cómo su hija temblaba entre sus brazos. No, mi niña, no eres horrible. Solo estabas asustada. Es que no entiendes, mamá. Sofía se separó, limpiándose las lágrimas. Cuando empecé a trabajar en el despacho, todos hablaban de sus vacaciones en Europa, de sus maestrías en el extranjero, de sus familias con apellidos importantes. Y yo solo podía pensar en que mi mayor logro era haber terminado la universidad gracias a que mi mamá planchaba ropa ajena. ¿Y eso te avergüenza? No, exclamó Sofía. Me avergüenza haberme avergonzado. Me avergüenza haber dejado que el miedo a no encajar me convirtiera en alguien que no soy. Mamá, cuando te vi ahí arriba, hablando con tanta dignidad, con tanta verdad, me di cuenta de que yo soy la que no es suficiente. No tú. Elena acarició el rostro de su hija. Sofía, escúchame bien. Tú eres suficiente. Siempre lo has sido, pero tienes que serlo siendo tú misma, no tratando de ser lo que otros esperan. ¿Y si Ricardo? Sofía no pudo terminar la frase. En ese momento, la puerta de la terraza se abrió. Ricardo apareció, con expresión seria. Sofía, tu mamá tiene razón, dijo acercándose. Elena, le debo una disculpa. Sabía que Sofía estaba incómoda con la diferencia entre nuestras familias, pero nunca hice nada para hacerla sentir que eso no importaba. De hecho, creo que lo empeoré sin darme cuenta. Ricardo, comenzó Sofía. No, déjame terminar, la interrumpió suavemente. Mi amor, si no puedes estar orgullosa de quién eres y de dónde vienes, entonces tal vez no estamos listos para casarnos. El matrimonio no se trata de aparentar algo que no somos. Se trata de construir algo real juntos. Elena observó al joven con nuevos ojos. Tal vez había más sustancia en él de lo que había pensado inicialmente. Mi abuela paterna era indígena, continuó Ricardo. Vendía artesanías en Xochimilco. Mi padre nunca habla de ella. Actúa como si nuestra familia siempre hubiera tenido dinero. Pero yo la recuerdo. Recuerdo sus manos trabajadoras, como las suyas, Elena. Y recuerdo que era la persona más sabia que he conocido. Los tres se quedaron en silencio por un momento, procesando las verdades compartidas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía. La mitad de los invitados probablemente piensan que arruinamos la fiesta. No arruinamos nada, dijo una voz desde la puerta. Era Carmen Herrera, seguida por su esposo, y sorprendentemente, por la madre de Ricardo. Le dimos autenticidad a algo que se estaba ahogando en pretensiones. La madre de Ricardo se acercó a Elena. Señora Mendoza, quiero pedirle perdón. He sido una tonta prejuiciosa. Su discurso me recordó que el verdadero valor está en el carácter, no en el pedigrí. Mi hijo tiene suerte de unirse a una familia con tanto amor y dignidad. Elena estrechó la mano que le ofrecía, sintiendo que algo sanaba en ese gesto. Ahora, continuó la señora Domínguez, creo que deberíamos regresar a la fiesta. Pero esta vez, como las familias que realmente somos, no las que pretendemos ser. Cuando regresaron al salón, Elena notó que algo había cambiado. Los invitados conversaban de manera más relajada, más real. Escuchó fragmentos de conversaciones sobre infancias humildes, sobre padres trabajadores, sobre el verdadero significado del éxito. Sofía tomó el micrófono una vez más. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche, dijo con voz clara. Y especialmente quiero agradecer a mi mamá, Elena Mendoza, por recordarnos a todos que el amor verdadero no se esconde, no se disfraza, no se avergüenza. Mamá, ¿me harías el honor de bailar conmigo? La música comenzó a sonar, una canción suave que Elena reconoció. Era la misma que solía tararear mientras planchaba, cuando Sofía era pequeña y hacía su tarea en una esquina de la tintorería. Mientras madre e hija bailaban en el centro del salón, Elena vio cómo otros se unían a la pista. El señor Herrera bailaba con su esposa mientras le susurraba algo que la hacía reír. Los padres de Ricardo se miraban como si se vieran por primera vez en años, y Ricardo observaba a Sofía con una expresión de profundo amor y respeto. «Mamá», susurró Sofía mientras bailaban. ¿Recuerdas cuando me enseñaste que las manchas más difíciles son las que requieren más paciencia y cuidado para quitar? Claro que lo recuerdo. Creo que acabas de quitar la mancha más difícil de todas, la vergüenza que no me dejaba ver lo afortunada que soy de ser tu hija. Elena la abrazó más fuerte, sintiendo que finalmente, después de tantos años de sacrificio,
Había recibido el único pago que realmente importaba, el orgullo genuino de su hija. La fiesta continuó hasta tarde, pero ya no era el evento rígido y formal del principio. Se había transformado en una verdadera celebración familiar, donde las historias de superación se compartían con orgullo, donde las diferencias se celebraban en lugar de ocultarse. Cuando finalmente llegó la hora de irse, Elena se sorprendió al ver que varios invitados se acercaban a despedirse personalmente de ella, algunos incluso pidiéndole la dirección de la tintorería. «Tengo un vestido antiguo de mi madre que necesita arreglo», le dijo una señora. «Después de esta noche, creo que es hora de volver a usarlo con orgullo». En el taxi de regreso a casa, Sofía apoyó su cabeza en el hombro de su madre. «Mamá, ¿crees que Ricardo y yo podremos construir algo real después de haber comenzado con tantas mentiras?» Elena miró por la ventana las calles familiares de Coyoacán que comenzaban a aparecer. «Mi niña, lo que pasó esta noche no fue el final de algo, fue el principio de una vida donde no tienes que fingir ser nadie más que tú misma. Y eso, créeme, es el mejor fundamento para cualquier matrimonio. Mañana quiero ir contigo a la tintorería», dijo Sofía de repente. «Quiero que me enseñes todo lo que haces. Quiero entender mejor tu mundo, porque es mi mundo también». Elena sonrió, sintiendo que el peso de años de distancia no expresada finalmente se levantaba de sus hombros. «Claro que sí, mi amor, pero te advierto, tendrás que levantarte a las 5 de la mañana. Por ti, mamá, me levanto a la hora que sea necesaria». Mientras el taxi se detenía frente a su modesto edificio, Elena miró a su hija y vio no a la profesional exitosa que trataba de impresionar a otros, sino a la niña que alguna vez la ayudaba a doblar ropa mientras cantaban juntas. Había sido un camino largo y a veces doloroso, pero finalmente habían encontrado el camino de regreso la una a la otra. La lluvia había dejado las calles brillantes y limpias, como si la ciudad misma se hubiera renovado, y en cierto modo así se sentía Elena, renovada, orgullosa, y por primera vez en mucho tiempo, completamente en paz con quien era y con el legado de amor y trabajo que le había dado a su hija. La fiesta de compromiso no había salido como nadie esperaba, pero había resultado ser exactamente lo que todos necesitaban. Un recordatorio de que el verdadero amor, ya sea entre madre e hija o entre futuros esposos, solo florece en el terreno de la verdad y la aceptación incondicional.